Ya, muy buenos días, estimadas estudiantes, porque, con quienes están presentes. Primero, em, bueno, pidiendo mil disculpas por esta situación de cambios de horario en cuanto a la ERSA. En realidad, a veces nos planificamos y resulta que nos dejan con una hora menos de luz. Pero bueno, siempre considerando de que la responsabilidad es algo importante en los profesionales, sobre todo que tenemos que avanzar para poder ir cumpliendo con esta actividad que nos hemos propuesto y sobre todo con este objetivo, en el caso de ustedes, de ir finalizando ya, se puede decir, ya estamos a 2 semanas de finalizar esta unidad. Sí, de la tercera unidad, entonces yo voy a proceder les había quedado como este, había quedado todavía esta parte de aquí de la metodología del trabajo que estamos realizando, explicarles, darles una explicadita. Entonces voy a proceder a explicarles. Me parece que estamos ya con la realización. Algunos están incluso, me han enviado de forma interna eh, el proyecto. Voy a proceder a ir revisando poco a poco. Entonces, el día de hoy para quienes no todavía avanzan, voy a proceder a compartirles para ver cómo más o menos están trabajando la parte de la metodología, porque estamos todavía en el avance de lo que tiene que ver con el marco teórico. ¿Sí? En la revisión, inclusive algunos avanzando en el marco teórico. ¿De pronto tienen alguna inquietud las compañeras que están aquí en línea en cuanto al desarrollo en sí del proyecto? Para poder, antes de pasar a explicarles un poquito esta parte metodológica. A ver, Angélica, le escucho, Angélica. Dicen buenos ¿Cómo días, está? compañero. Buenos días. Yo tengo preguntas específicas. La primera, si me puede recordar hasta dónde tenemos que hacer el proyecto, no sé si hasta marco teórico o hasta metodología, no estoy Y segura. quedamos que íbamos a ir avanzando. Normalmente no les avancé a explicar esta parte del metodológica, pero vamos a ampliar. En este caso me ha solicitado algunas estudiantes de que, pues, por este problema de energético que tenemos, se amplíe la fecha de la entrega del proyecto. Entonces, la entrega como tal voy a ampliarla hasta la próxima semana, hasta el día sábado de la otra semana para que ustedes puedan subir en el APE en la segunda unidad. No se vayan a confundir porque esto es parte de la segunda unidad. Entonces, en la segunda unidad, en el APE, subimos el proyecto finalizado. Sí, algunos están en el marco teórico, otros ya me enviaron finalizado ya para que les pegue una chequeadita, ya para que lo suban también como evidencia y poder continuar ya con la tercera unidad. A partir de hoy, bueno, antes de que me olvide, ustedes tienen que avanzar con esta actividad que la vamos a dejar todavía ampliada la fecha de APE, el foro que hicimos de la segunda unidad y el AA que consistía en realizar la portadita con el título de su trabajo o de su proyecto en donde poner en práctica el nuevo método de AQP-CCA organizadito ya como tiene que ir, que ya estaba en la matriz del Drive, que solo tenían que copiarlo y ponerlo a su título conforme iba a quedar ya finalizado, ¿sí? Entonces, y la evaluación de la segunda unidad para que no se les olvide que tienen que realizar la que está puesta hasta la medianoche del día de hoy, ¿sí? A partir del día de hoy en adelante, prácticamente finalizamos quienes no avanzamos con lo del proyecto, vamos avanzando hasta la próxima semana de la medianoche también, del sábado de la medianoche, y prácticamente cumplimos con toda la estructura del proyecto que estamos realizando. Creo que hasta ahí yo creo ya hemos de avanzar. Entonces hoy voy a proceder a, para quienes todavía no han avanzado esta parte de la metodología, explicarles un poco qué quedó pendiente, cómo se realiza ya en sí el cronograma en el formato que yo ya les había enviado para que lo vayan armando, ya lo vayan poniendo. Incluso yo les había puesto allí unas fechas. Bueno, ustedes pueden ver si es que lo tienen que ir mejorando. Y puesta de intervención ante este proyecto. Esa propuesta
de este proyecto va a ser realizado en la tercera unidad, al igual que las preguntas que tenemos que realizar de las equipos, del examen complexivo, de quienes van a realizar el examen complexivo. Para quienes no van a realizar el examen complexivo, solamente sube la propuesta. En este caso hay unas estudiantes que están realizando tesis, entonces ellas no hacen las preguntas, sino más bien ellas suben lo que tiene que ver con la propuesta de intervención. Nosotros avanzamos con el proyecto y en la tercera unidad, que son las 2 semanas que vienen, realizamos nuestra propuesta, una pequeña propuesta, qué sé yo, de unas 5 actividades. Lo importante es que vean la estructura o el modelo para realizar la propuesta de intervención, que esa va a ir prácticamente en AA, en actividades de trabajo autónomo. ¿Sí? Entonces, eso les voy a explicar el día de hoy para poder ir finalizando esta parte ya de la segunda unidad. ¿Sí? Profe, disculpe, el proyecto tendremos que entregarlo hasta recomendaciones, hasta conclusiones y recomendaciones, completito. No, no hay recomendaciones, mijita. A ver, el proyecto va solamente hasta lo que tiene que ver la estructura, los pasos de la estructura, en este caso hablamos hasta el cronograma, ¿sí? Y una pequeña propuesta que la vamos a hacer, nada más. No ejecutamos, ¿sí? No se confunda porque no vamos a hacer la tesis. El proyecto queda como proyecto. No vamos a hacer hasta conclusiones, recomendaciones, es ejecutar ya el proyecto. Nosotros no avanzamos a ejecutar el proyecto porque nada más que se queda con el proyecto con la propuesta de intervención. Hasta ahí nuestra evidencia, en este caso del proyecto, no con conclusiones y recomendaciones. Ya, ¿Sí? Alicia, muchas gracias. Ya, amiga. ¿Alguna otra, de pronto alguna otra pregunta? O si no, voy a Doctora, proceder. A ver, Lisbeth. Sí, le escucho. ¿el proyecto cuenta con justificación también? Yo les había dicho que no lo pongamos como un apartado aparte o como un numeral aparte de justificación, sino más bien después de la problematización y al finalizar, antes de hacer la pregunta problema, que nos toca hacer una pregunta en la problemática, hagamos un párrafo de una justificación. ¿Por qué se justifica realizar su proyecto de trabajo en, no sé, hoy en día? O algo como que algo positivo, que porque es bueno, necesario en la actualidad trabajar ese problema, ¿sí? No como un apartado aparte, nada más. Luego de la parte de los objetivos, a ver, primero el tema, habíamos hablado de ahí, ¿qué más era? A ver, déjenme ir revisando. El tema, el problema, no había justificación, de ahí teníamos los objetivos, luego tenemos el marco teórico, ¿sí? Luego del marco teórico tenemos la metodología, de ahí tenemos, me parece que es el cronograma, déjenme ir bien, déjenme recordar que lo teníamos por acá, la estructura, que lo podíamos ir poniendo de acuerdo a la guía que nos propone el reglamento del régimen académico, ¿sí? De acuerdo a esa guía, tenemos que ir considerando. Yo estas diapositivas, por ejemplo, les había compartido ya a ustedes para que puedan irse apoyando, ¿sí? Que los objetivos que no sean tan largos, tan extensos, sino que sean un poco a corto plazo y puedan ir ustedes trabajando. Y ya, déjenme ver, aquí tenía lo de la estructura, se me hace que aquí estaba, no, a ver, más adelante. Esto era como elaborar el tema. En la guía me parece que estaba lo de la estructura, pero siempre vamos a empezar con el tema, el problema, la justificación, los objetivos, marco teórico y pues obviamente va la metodología, porque la metodología en sí consiste en qué es cuál es el camino que nosotros vamos a utilizar para realizar ese proyecto, ¿sí? Y el cronograma, no lo tengo aquí, pero en sí vamos con esto de aquí. Lo único aquí que estaba, esta es, ¿sí? La estructura del proyecto de investigación.
No hacemos conclusiones ni recomendaciones, ¿sí? Solo los 9 puntos más la propuesta que la vamos a hacer, que la vamos a adjuntar al proyecto. Esa todavía la vamos a hacer, no les he indicado yo cómo vamos a hacer la propuesta. Yo ya les voy a indicar en este momento cómo vamos a hacer la propuesta. Entonces, al menos, dice, contendrá los siguientes elementos en nuestro proyecto o en nuestro plan de investigación que estamos dejando nosotros como evidencia. Vamos a hacer un título que ya lo pusimos. Nosotros habíamos visto que en el reglamento nos permitía hasta 22 palabras. No hay problema si es de menos, pero lo importante es que se haya la delimitación del tema, ¿sí? Del problema en sí. Hablamos del problema de investigación, que ya hicimos la problemática como tal, hablando en sí de toda la parte negativa, las consecuencias, la dificultad que presentan los niños, no sé, a donde ustedes vayan a investigar, ¿sí? Dependiendo de este problema. Luego nos planteamos un objetivo general y 3 específicos. Eso ya lo hicieron, que sean objetivos medibles, alcanzables, ¿sí? Que sean ni a tan largo plazo, no, sino más bien a corto plazo para que ustedes de aquí, más o menos en otro periodo académico, lo puedan ejecutar. El marco teórico que vamos a hacer la revisión literaria, considerando lo que ya ustedes, inclusive se apoyaron al inicio de la revisión literaria, entonces nos íbamos a apoyar también de esos conceptos claves que ustedes pusieron para copiarlos y ponerlos en nuestro marco teórico, y si nos falta, obviamente podemos revisar información. Ahora les iba a explicar lo que en cuanto a la metodología. ¿Sí? El cronograma que ya estaba casi lo más hecho allí, el presupuesto y financiamiento también que ya estaba en el formato. Más bien lo que tienen ustedes que adjuntar es la bibliografía. No vamos a hacer conclusiones y recomendaciones. Cuando yo digo conclusiones y recomendaciones, es cuando yo ya estoy ejecutándolo, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer lo que sí en anexos vamos nosotros a adjuntar nuestra propuesta de intervención o nuestra propuesta de ayuda, nuestro aporte, ¿qué podemos hacer? Digamos, si alguien dijo, yo voy a trabajar motricidad, el problema es la motricidad fina, motricidad gruesa, ¿qué actividades yo puedo hacer para mejorar esa motricidad? Pero para ello yo necesito darles la estructura de una propuesta de intervención para que ustedes puedan ir trabajando, ¿sí? Nada más. Y no lo vamos a hacer tan extensa la propuesta de intervención, sino más bien que quede estructurado unas 5 actividades. Si de ahí en adelante ustedes ven que necesitan solo las 5 actividades, ustedes siguen agregando más actividades, sean 10, sean 20, sean 60, las actividades que ustedes deseen. Pero ya queda establecido el modelo de nuestra propuesta, que esa es la que tenemos que presentar ahora en la tercera unidad en AA, en actividades autónomas, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esto de aquí. Entonces me voy a la parte metodológica, ¿sí? Me voy a la parte justamente de la metodología, que es lo que quedó todavía pendiente para poderles explicar y para que quienes no han acabado todavía, no avanzan o están por finalizar el marco teórico, sigan y continúen trabajando lo que es la parte metodológica. ¿En qué consiste la parte metodológica? La parte metodológica prácticamente viene a ser ese camino, viene a ser las estrategias que nosotros utilizamos para ejecutar ese proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué métodos vamos a utilizar? Entonces, sí necesitamos hacer como una pequeña reflexión sobre cómo vamos a realizar este proyecto. La pregunta es cómo lo vamos a realizar, ¿sí? ¿Qué métodos voy a utilizar? Entonces, a veces decimos, bueno, necesito yo ir ordenando si necesito hacer una encuesta, si necesito hacer una entrevista para ver si hay un tema como tal, si necesito utilizar el método inductivo, deductivo, el analítico, el sintético, etcétera. ¿Qué enfoque va a obtener mi tema? ¿Sí? Mi título que me he planteado. Entonces, aquí vemos nosotros se pueden dar cuenta que de acuerdo a este autor Torres, según Torres, nos dice que el método simplemente es el modo de hacer las cosas, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Normalmente ustedes podrán tener diferentes métodos, cada profesional tiene un método diferente para explicar, para
trabajar cualquier tema para hacer alguna, no sé, alguna comida, necesitamos nosotros tener nuestro propio método, nuestro propio procedimiento, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser diferente, no puede ser a lo mejor lo mismo, el mismo método todos. Por eso es lo que yo les decía, yo aquí me voy a detener un poquito para poderles explicar, porque tenemos nosotros dentro de la investigación científica que lo podemos aplicar métodos que van a tener o los vamos a considerar durante todo ese proceso de investigación. El método científico, por ejemplo, dice, consiste en el desarrollo organizado. Siempre va a ir desde el momento que nos planteamos el tema, porque buscamos información, recabamos de otras investigaciones realizadas, ¿sí? Entonces, nosotros desde el momento que inicia hasta el final utilizamos el método científico, ¿sí? Dice, organizado y consciente de los procedimientos con el fin de realizar una apreciación discursiva mental. En este caso, la estructura del método científico tiene que ver muchísimo con nuestro objeto de estudio, la teoría que vamos a aplicar, qué teorías o qué fundamento teórico vamos a utilizar, ¿sí? Y cómo va a ser este proceso. Entonces, mire, este método lo vamos a utilizar en todas las investigaciones, al menos cuando hacemos ya de cuarto nivel, cuando son investigaciones un poquito ya más, ya no solamente de aprendizajes formativas, sino también son un poco más profundas, ¿sí? Antes, tradicionalmente, hace mucho tiempo, el propósito de la ciencia se planea a partir de esto de aquí y planteábamos hipótesis, suposiciones y luego comprobábamos con nuestras teorías a esas hipótesis o aceptábamos o rechazábamos, ¿sí? A ver si dio o no dio esto. Entonces, luego generábamos nosotros y decíamos, bueno, a mí me da bien trabajar porque yo me planteé esta hipótesis y resultó que cambió la motricidad fina del niño, por lo tanto, mi teoría va a ser aprobada, ¿sí? Entonces, nosotros generábamos teorías nuevas y leyes nuevas y decíamos, eso nos ayudó, me ayudó. Pero asimismo a mí no me ayudó a hacer el ensartado y el entorchado para la motricidad fina. Más bien a mí lo que me ayudó es ir a jugar con arena en algún recipiente o en algún lugar con los niños. Eso me resultó mejor, no sé, o juntar granos en algún recipiente. Entonces, nosotros aceptamos o no nuestras hipótesis, ¿sí? Hoy en día, hoy en día, ¿sí? También la ciencia se puede plantear de forma contraria. No necesariamente a partir del orden jerárquico, de lo general a lo particular, sino también que hoy podemos nosotros primero pensar en una teoría, ¿sí? El conductismo, no sé, una teoría, y luego aterrizar en el hecho, ¿sí? Del fenómeno natural. Decimos, bueno, a mí para cambiar la conducta de un niño voy a poner en práctica la teoría cognitivista o conductista que yo. ¿Sí? Funciona porque pues obviamente nos damos cuenta que aún todavía estamos viendo que la conducta del niño ha mejorado. ¿Sí? Porque yo estoy poniendo en práctica esta teoría, la del conductismo, la del cognitivismo, no sé. Entonces, ya no es necesario hacerlo como lo hacíamos antes tradicionalmente, en orden jerárquico, sino que podemos empezar buscando teorías y la que me guste, la que yo la pueda poner en práctica, la voy a ver y la voy a coger y la voy a hacer mía, hasta ver si en este caso funcionó, aterrizó en mi hecho, en mi problema o no. Sí, entonces, eso es importante que ahora ya podemos hacer este tipo de práctica, ¿no? No es necesario ir como antes la sabíamos hacer. Para la parte metodológica, también nosotros utilizamos lo que son técnicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tengo yo mi teoría. Ya sé que voy a trabajar con el conductismo, la conducta de un niño, pero necesito aplicar una técnica, una estrategia, ¿sí?
¿Qué es la técnica? Las técnicas son respuestas al cómo lo voy a hacer. Ya tengo mi teoría, pero necesito saber cómo. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí ir desarrollando de alguna manera para conseguir el objetivo que me propuse? Por ejemplo, los instrumentos son herramientas que sirven como apoyo para lograr el propósito del estudio. Un músico, su instrumento es la guitarra y el piano. Pero ¿cuál es la técnica? ¿Sí? Es el poder afinar bien para que me salga un sonido perfecto. ¿Sí? En el caso de un pintor, alguien que está pintando algo, ¿sí? ¿Cuáles son sus instrumentos y las técnicas? El instrumento del pintor, ¿cuál sería? La brocha. ¿Cuál otra cosa podría ser? El instrumento para poder tener bueno, el lugar o qué yo es lo que yo voy a pintar, tener el material, todos los instrumentos que yo necesito. Pero la técnica sería el rasga, el cómo lo voy a hacer, suavito, fuerte, soltando la pintura. Esa es una técnica, ¿sí? Entonces siempre necesito yo ir viendo cuál va a ser mi instrumento y cuál va a ser la técnica. El instrumento en sí es la herramienta, ¿sí? Yo voy a aplicar para conocer la conducta como instrumento una, no sé, una entrevista, un test, pero ¿cuál va a ser mi técnica para yo poder determinar la información? Yo, aparte la técnica a más de utilizar mi instrumento, yo voy a utilizar la técnica de la observación, ¿sí? Yo voy a utilizar esa técnica porque necesito conocer a profundidad si el niño está tenso, si llora, si los padres de familia, qué sé yo, a quienes vayan a aplicar. Entonces, siempre tenemos que tener el instrumento y la técnica, ¿sí? En el caso del docente, ¿cuáles son sus instrumentos? ¿Cuáles creen que son mis instrumentos que ahorita yo estoy utilizando para trabajar con ustedes? ¿Alguien me puede decir de pronto? ¿O en el chat puede escribir cuáles son mis instrumentos como maestra para yo trabajar ahorita? ¿Alguien puede decir o escribir en el chat, aunque sea? A ver, veamos. ¿La entrevista podría ser? El instrumento, a ver, de un docente. En el caso, me voy a poner yo, ¿sí? Como docente, ¿cuáles son mis instrumentos? Es la entrevista, pues ya, ¿qué más? ¿Alguna otro La instrumento que yo tengo? encuesta, La encuesta es un instrumento, muy bien. Yo pregunto, ¿cómo les fue, chicos? ¿Cómo están pasando? El instrumento que yo utilizo para trabajar con ustedes ahorita, a lo mejor necesito tener la computadora, necesito que ustedes estén ahí, o sea, mi instrumento. Pero ¿cuál es mi técnica como tal? ¿Qué técnica estoy utilizando? Mi técnica en sí es la explicación ahorita, pero yo también es la observación como técnica estoy utilizando, ¿sí? Entonces, cada docente, cada maestro tiene su propio instrumento y sus propias técnicas, ¿sí? Que no son las mismas, van a ser diferentes. Entonces, nosotros en la metodología, igual apoyándonos de la guía que ustedes tienen, vamos a ir considerando qué tipo de métodos vamos a utilizar. Si va a ser inductivo, que es desde un estudio de caso a generalizar mi estudio de caso. Voy de inductivo a deductivo, pero también lo puedo utilizar de forma inversa. Primero voy a deducir de forma general y voy a hablar de la parte en la metodología. Por ejemplo, voy a empezar hablando desde, desde lo general a lo particular. ¿Sí? A nivel internacional, nacional, hasta que llego al problema en particular, desde la deducción a lo inductivo, ¿sí? Igual nosotros aquí podemos utilizar también el método analítico y sintético. Voy a hacer análisis y voy a ir sintetizando, ¿sí? La información. Puedo utilizar este método también que es el comparativo. Voy a comparar mi caso con el caso de la otra compañera que está haciendo, mi investigación con el de la otra investigación que están haciendo o de múltiples investigaciones que existan en el repositorio institucional de las bibliotecas, ¿sí? O también puede ser analógico. Voy a hacer
no sé, voy a yo coger y hacer un análisis para ir haciendo una comparación de los problemas como tal que se vayan presentando, ¿sí? Además, nosotros aquí están las técnicas, tenemos muchísimas técnicas que podemos ir utilizando. A ver, estamos aquí con los instrumentos, en este caso hablamos de la encuesta, de un cuestionario, son instrumentos. Un test es un instrumento. Análisis de documentos y contenidos, nosotros aplicamos estos instrumentos. Pero para la encuesta y el cuestionario, ¿cuál es mi técnica? Aquí tengo yo inclusive que puedo hacerla a esta encuesta de manera virtual o físico. Esa es mi técnica. Yo quiero coger y voy a hacer para poder observar de mejor manera, porque quiero también observar, aplicar esa técnica, yo la voy a hacer en físico, no la voy a hacer virtual. Pero si yo la hago virtual, me tocaría entonces llamarlo para yo poder observar, porque a veces también pueden haber preguntas de diferentes formas, ¿no? O también podemos, bueno, ya depende de la necesidad que haya del investigador. En el caso de los test, por ejemplo, hay infinidad de test, no solamente son test, hay test proyectivos, hay test psicométricos, hay con escala y sin escala, hay test psicológicos, etc. Entonces nosotros vemos, inclusive decimos, yo quiero aplicar un test, pero ¿cuál va a ser la técnica para yo aplicarlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Ya tengo el instrumento, pero ¿cuál es la técnica? ¿Cómo? ¿Cómo lo aplico? ¿Lo aplico individual? ¿Lo aplico grupal? ¿Sí? Ese es mi técnica. Y así tenemos igual el análisis de documentos. Yo tengo, por ejemplo, libros, artículos, ¿sí? Pero para yo poder recabar esa información, abstraer la información, necesito a lo mejor ir haciendo mi técnica, va a ser sacar en fichas lo que yo voy a necesitar. Para poder sacar la mayor información de los contenidos, voy a hacer una pequeña rúbrica, voy a hacer una ficha de contenido, qué sé yo. Entonces, nosotros tenemos que ir poniendo esos análisis. Sí, aquí tengo técnicas, por ejemplo, como la observación, que es la que más aplicamos nosotros. Esta no es un instrumento. El test es el instrumento. La técnica es la observación. ¿Sí? Y dentro de la observación yo puedo hacer cualquiera de estas fichas, puedo ir revisando, qué sé yo, pero tenemos que ir nombrando. Puedo hacer, por ejemplo, yo como técnica, como un instrumento, puedo utilizar, yo no sé, de pronto un test pero lo puedo de alguna forma yo revisar las preguntas, hacer ya con anticipación las preguntas no sé, de una entrevista, una encuesta que yo vaya a hacer, ¿sí? Y luego sí, yo ya puedo ir observando a la persona o a las personas a quienes estoy investigando, a los niños. Entonces, para ello yo ya necesito saber si son bastantes niños, bastante familia, bastantes los investigados, de ley voy a utilizar un enfoque cuantitativo. Pero si yo solamente voy a utilizar a un niño y a una mamá para hacer, no sé, un estudio, una investigación a profundidad de por qué el niño no lee o si tiene alguna discapacidad o qué sé, yo voy a hacer un estudio de caso, entonces mi enfoque va a ser cualitativo, ¿sí? Yo voy a utilizar solamente hacer eso. Aquí está. Las entrevistas son instrumentos que se alinean con los estudios con enfoque cualitativo. Yo quiero ir a verla a la mamá y al niño a ver por qué no aprende, qué es lo que le está pasando. Entonces yo solo voy a hacer un estudio de caso. Allí ya le llamamos estudio de caso. Pero si hago con bastantes niños, ¿sí? Con más de 5, 6, 10, 15, 20, 100, 200, ¿sí? Ya estoy hablando que mi enfoque de mi investigación es cuantitativo, porque voy a utilizar estadísticas. Voy a utilizar un programa de software para poder ir trabajando, voy a hacer qué sé yo, ¿sí? Entonces, para poder ir recabando información, voy a hacer, utilizar todo lo que tiene que ver con estadísticas, ¿sí?
En este caso también nosotros tenemos que tener previamente elaborado su cuestionario, no es que así nomás vamos a presentar, ya tengo que pensar qué preguntas le voy a hacer. Si van a ser abiertas, van a ser cerradas, si es un cuestionario. Para una entrevista la puedo hacer, si es estructurada, ya la tengo que tener las ideas más o menos, qué es lo que yo le voy a preguntar. Sí, si es una entrevista, porque hay semi-estructuradas y estructuradas. Sí, entonces nosotros tenemos más o menos que tener ya la idea de lo que yo voy a ir haciendo. En este caso, para poder obligatoriamente dentro de la metodología saber si va a ser mi investigación de enfoque cuantitativo o cualitativo, necesito saber cuál va a ser la población y cuál va a ser la muestra. ¿Sí? Entonces, algunos decimos, bueno, mi población va a ser, la población sabemos que es todo, de forma general, los que conforman el estudio, voy a hacer mi investigación. Pero de ahí yo puedo, por ejemplo, si se trata de una institución donde hay 300 niños, obviamente no voy a trabajar con los 300, voy a trabajar con una muestra de 15, de 20, de 25 estudiantes. Pero para yo poder sacar qué muestra es la que necesito, hago esto, el muestreo no probabilístico, ¿sí? O probabilístico. Entonces, el no probabilístico prácticamente donde se muestran se recogen por medio de un proceso que no les brinda a todos los individuos, la población, las mismas oportunidades, ¿sí? Lo puedo hacer por conveniencia. Cuando yo digo por conveniencia es porque en realidad yo solamente me interesa a mí y obviamente ahí estoy considerando el tiempo y el recurso, que pues ya en este caso es limitado. Puedo hacerlo intencional, ¿sí? En este caso, se selecciona en base al conocimiento, porque estos niños no leen, porque estos niños tienen mala conducta, porque estos niños tienen motricidad baja, fina, qué sé yo. O también puedo hacer por muestreo por cuotas. En este caso estoy hablando de, considerando grupos de personas en donde voy a ver la edad solamente de 5 a 6 años, de 3 a, o solo mujeres, o solo varones, o qué sé yo. ¿Sí? Entonces ya depende ahí de cómo yo quiera seleccionar la muestra. Y probabilístico, en cambio, cuando dice la técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le brinda a todos los individuos la misma oportunidad. Normalmente, yo siempre acostumbro y les digo, yo creo que es necesario hacer esto, pero ya depende del investigador. Un muestreo aleatorio simple, yo voy a coger, saltándome un número de la lista, yo voy a coger y voy a hacer, sacar una muestra. ¿Sí? Números pares o números impares. Y también puedo hacer un muestreo sistemático, en este caso considerando si la población de estudio es de 2.000 estudiantes, yo voy a solo coger 100, ¿sí? En este caso no hay voy a coger cada 20, cada número 20 nomás los estudiantes. Entonces, ese es un muestreo sistemático, cada 10 o cada 5, qué sé yo. El estratificado, puedo coger, en este caso, seleccionar aleatoriamente sujetos finales de los diferentes estratos de forma proporcional. No es solamente los que saben o los que no saben, sino aleatoriamente, ¿sí? Y también tenemos el muestreo por conglomerados, en este caso, una población de estudio, ¿sí? Sin embargo, aquí en este caso nosotros sí podemos elaborar listas, digamos, yo voy a investigar a una zona, norte, sur, este, qué sé yo, ¿sí? Para nosotros, o por ejemplo, aquí dice miembros de iglesias del país, solo decanos de las instituciones, solo directores de las escuelas, ¿sí? Solo madres de familia de barrios, de sectores rurales, qué sé yo. Entonces ya depende de nosotros de lo que queramos elegir. Sí, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, realizar una encuesta a 120 profesores elegidos de forma aleatoria. Sí, aquí estoy considerando una población, ¿sí? O una muestra de individuos. ¿Qué creen que si son 120 profesores?
A ver, de la UNAM, prefieren dictar clases con ropa formal. Se realiza una encuesta a 120 profesores elegidos. ¿Cuál, cuál sería entonces, si son solo 120, sería muestra o sería población? Aquí en este caso, chicas, ¿sería muestra o sería población? Muestra. La población, profe. La población, si es que son el total de Ujú. profesores universitarios, yo para mí, porque estoy hablando solo de una 120 y para una universidad no creo que hayan solo 120 profesores. Para mí es una muestra, porque normalmente deben haber siquiera unos 500 a 700 profesores, ¿sí? Entonces, yo aquí ya esto es una muestra, ¿sí? No es una población. Es una muestra porque solo se seleccionó 120 profesores. ¿Cómo lo seleccionaron? Desconozco, pero podemos nosotros irlo seleccionando, por ejemplo, de cada facultad voy a coger nomás 5, ¿sí? Y voy a ir sumando. 5, 5, 5, 5. Entonces ya depende de nosotros. O quiero coger, por ejemplo, solo de un lugar 5 varones, de otro lugar solo mujeres, de otro. Ya depende de mí como investigador, ¿sí? Entonces, esto es una muestra. Porque si hubiera, porque es de una universidad, de la UNAM, pero si fuera de una institución, de un centro tecnológico, a lo mejor un poco que hay solo los 120 profesores, no hay absolutamente más, entonces ahí sería población, porque sería el total de los docentes, ¿no? Pero acá esto es una muestra. Y es muy fácil entonces cuando nosotros hablamos ya de la parte en sí, de la metodología, porque solo lo que tenemos que coger es ver el diseño en sí que yo voy a utilizar, si es que si, pues en este caso necesito métodos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos, cuál es el enfoque, cuál es en sí lo que vamos nosotros a utilizar en la metodología. Y los recursos ustedes ya saben más que nadie, por ejemplo, aquí nosotros siempre es lo que nosotros, qué recursos vamos a necesitar. Normalmente o generalmente necesitamos recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Y esto yo ya les había puesto en el cuadrito para que ustedes solo vayan llenando qué es lo que van a necesitar. ¿Sí? Y el presupuesto y el cronograma, que ya también están puestas las actividades, nada más que ustedes a lo mejor les toque modificar esta parte de aquí de los meses o los días y los tiempos, pero en sí ya está eso listo, ¿sí? Eso, no tenemos, creo, estudios de caso como tal, pero si por si alguien va a hacer un estudio de caso, de repente algún rato quieran hacer un estudio de caso con niños que tienen síndrome de Down o niños que tienen alguna dificultad y quieran ustedes profundizar en la investigación, las diapositivas les había dejado ahí y para que se puedan apoyar la bibliografía donde puedan ustedes apoyarse, a ampliar la información. ¿Sí? Eso, con eso terminamos nuestro proyecto y el día de mañana, para que no se me confunda, yo les voy a explicar ahí lo que tiene que ver con la propuesta de intervención. ¿Sí? La propuesta de intervención que luego de este proyecto la vamos a hacer, que normalmente una propuesta consiste en un tema que tiene que tener obligatoriamente un tema llamativo para mi propuesta, ¿sí? Podemos nosotros ponerle aparte del tema, podemos ponerle nosotros una pequeña introducción, una pequeña cómo se va a trabajar metodológicamente esa propuesta, unos objetivos que sean claros, porque los objetivos normalmente van en cada una de las actividades y el desarrollo de la actividad como tal. Entonces, no es difícil la propuesta, es mucho más fácil, es más sencilla que esa. Yo considero que no es ya como el proyecto como tal, porque el proyecto ya queda elaborado allí, previamente elaborado. Entonces, se adjunta la propuesta que va a ser trabajada en estas 2 semanas que vienen. eh, y el día de mañana les explicaría lo de la propuesta para que no se me confunda. Más bien, este, quiero aprovechar también para poder ir trabajando un poco lo que tiene que ver, para poder irles explicando, sobre todo,
para poderles ir explicando un poco cómo vamos a ir trabajando en luego de haber cumplido ya con el proyecto y con la propuesta de intervención, cómo vamos a ir trabajando ya el cuestionario para el examen complexivo. Pero antes de nada, quiero que me ayuden ustedes, chicas, aquí con las asignaturas. ¿Ustedes recibieron cuántas asignaturas en todo lo que tiene que ver ahora la maestría? ¿Qué tipo de asignaturas nomás recibieron? ¿Alguien me pueden ayudar ustedes? Aparte de la de que tenemos nosotros, las anteriores que ustedes han recibido y me parece que les queda una más. ¿Qué asignaturas nomás ustedes han recibido, chicas, ya? Ya le veo, doctorita. ¿Cómo? Recibimos inclusión a la diversidad, A ver, vamos, espéreme para anotarle, ¿ya? Inclusión a la diversidad. Así se composición llamaba, de ¿no? textos científicos y académicos, Ciudad, ¿qué más? composición de textos científicos académicos, Y artículos, no, composición de textos científicos y académicos, textos científicos y académicos. Ya, otra asignatura, intervención de niños y niñas de 0 a 5 años, prevención de niñas y niños de 0 a 5 años. Otra, la cuarta era estrategias metodológicas, ¿de qué? solo así se llamaba, estrategias metodológicas. Estrategias Bueno, ya metodológicas. voy a Me ver. imagino que para la enseñanza debe ser. Sí, sí, ya le voy a ver porque le he puesto solo así Ya, en mis estrategias carpetas. metodológicas, ya. Y ahí la La última, quinta era genética y desarrollo infantil. Hasta ahorita estamos en la octava materia con la suya. tienen más todavía, entonces, tienen más Ajá, materias. pero es que Mm, no todas están en para el examen. Solo son 5, si no mal me estoy no equivocada. todas están, sí, tienen que ser solo 5, me Ajá, decían, solo 5. sí, de las Esta cuales, sí va, yo creo. sí, inclusión sí va. Composición no va. Esta no va. Sí, esta no Ajá, va. del doctor David no iba. Esta sí va. Intervención sí va. Sí, ya Estrategias, revisé yo, pero ya no me acuerdo. El nombre ya le reviso. ya, para eso, revisémosle Genética para, tampoco iba, educación alimentaria y nutricional no iba. Las 7 sí iba, de la comunidad educativa en la construcción de la a, personalidad del niño. a ver, ¿esa cómo se llama esa? La que sí va, La comunidad educativa en la construcción de la personalidad del niño. la de educativa en, La construcción, déjeme ver, ahorita estamos aquí. educativa en la construcción. Ay, espérame un ratito para ponerme los audífonos porque hay como música ya. Ya llegó la luz y han puesto música por ahí y se me dificulta ver. Pero, Oye, me pongo los aquí, audífonos, con eso les escucho más claritas a ustedes. Ya, a ver, ahora sí. y Ya, ahí déjeme ver, porque la espérame, estoy comunidad buscando el otro educativa nombre en la construcción, ¿cómo era la que me dice? ¿Qué más me dijo ahí? de la personalidad del niño. Ya, esa sí iba, del niño. Perfecto. Intervención sí va. Estrategias metodológicas no sé si va. De aquí, espérame que estoy buscando. Genética. Ya. La primera es inclusión y diversidad en la organización de los aprendizajes, se A llama. ver, en la organización de los De los aprendizajes. aprendizajes. Muy bien, Ah, ya.
Esa sí iba, si no mal recuerdo. Intervención en grupos de niños de 0 a 5 años. Niñas y niños de cero. Esa sí va también, yo creo que sí va. Yo creo, no sé, es que como depende mucho de Sí, las ya nos mandó ese asignaturas que cuadrito, ya son nos mandaron. profesionalizantes, sí. Esta de estrategias metodológicas, no, no sé. Aprendizaje en infancia se llama. Esta de las estrategias metodológicas, Sí, estrategias metodológicas de aprendizaje en infancia. pero esa sí va. Sí, sí, creo que vaya. Sí, Sí, creo que va sí, porque creo dice que va. estrategias metodológicas de aprendizaje en la infancia. Genética y desarrollo Así es, infantil. genética. Genética no creo que iba del doctor Boris. No, no iba genética. Ya. Le estoy buscando, pero no le encuentro el documento de los que ya nos mandó, Ujú. de los que ya tenemos Inclusión. que ir haciendo. No me acuerdo dónde le puse. Ya, estoy con una, con dos, con tres, con cuatro. Me falta una asignatura que no sé cuál será. Me Bueno, falta la comunidad educativa en la construcción de la personalidad del niño. Esa iba. comunidad educativa en la La construcción. comunidad educativa en la construcción de la personalidad del niño. No me acuerdo dónde le puse ese documento que nos mandó la En la doctorita comunidad de niños. Diana. Sí, ella les había pasado, me dijo que ya les había pasado a ustedes Ajá, una guía, incluso una guía de las, supongo que de las asignaturas de las que van a ir. Ya igual yo le voy a confirmar, voy a revisar a ver cómo está. Ahora, ¿cuál es, esto quería, chicas, explicarles? Bueno, todavía no estoy tan segura de esto, voy a volverles a revisar las asignaturas conjuntamente con un documento que me parece que me envió el correo, no recuerdo, pero ya voy a revisar. Y la intención es esta, para podernos apoyar, para podernos ayudar entre todos, trabajar en equipos, ¿sí? Trabajar en equipos para elaborar el cuestionario, el cuestionario para el examen complexivo, con, sería cuestionario de opción múltiple, ¿sí? En donde pues solamente tiene que haber una respuesta correcta, no pueden haber dos o tres. Entonces, considerando este cuestionario que van a hacer en equipos, yo sí me gustaría de que luego de que ustedes los trabajen, si aquí tengo otro grupo y he puesto una coordinadora para poder ir trabajando, ¿sí? Entonces, luego de que nosotros nos sorteemos las asignaturas, porque eso sí voy a hacer a través de un sorteo, para ver qué tema y qué grupo es el que nos corresponde trabajar, lo podamos irnos uniendo en estas 2 semanas, los tiempos o no sé cómo coordinemos ahí la estrategia para poder ir elaborando las preguntas, para unificarlas en una sola, porque luego yo pensaba, inclusive compartir en el formato donde, ¿cómo se llama? En el Google, a ver, se llama en el Google Form, ¿sí? En donde nosotros podemos tranquilamente irlas armando ahí en ese formato. Déjeme ver, aquí sí tengo documentos, no en el Google Form, déjeme ver. Formularios aquí para hacer aquí las preguntas. Yo pensaba hacerlas aquí, que me parece que es un poco más fácil, pero no sé si es que ustedes han manejado aquí esto de aquí, que le voy a compartir. Les voy a compartir, chicos. Aquí. Para mí era un poco más fácil incluso yo no sé, ustedes si han trabajado aquí cuestionarios en estas páginas que son, ya vienen los formularios, se llama de Google Form, ya viene listo para que ustedes puedan, plantillas para que ustedes puedan ir haciendo. Por ejemplo, aquí tengo una plantilla de un examen. Aquí tengo formularios, bueno, de actividades que yo a veces hago para valoración en clase, para títulos de hoja de cálculo, qué sé yo. Me voy a la del examen,
que esos ya vienen, incluso pueden crear otro examen. Y aquí automáticamente ya sale el formato para ir elaborando nuestro cuestionario. Entonces, lo que hacemos después, simplemente con sus compañeras de equipo que les toque trabajar, es compartirse el link para que puedan ir aportando las preguntas y vayan viendo que no se repita. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil, digamos, como son de opciones, de opciones, tranquilamente podemos poner ese es el examen de la asignatura de, digamos, aquí ustedes pueden cambiar, no poner examen, sino cuestionario de la asignatura que ustedes me están compartiendo ahorita, digamos, de estrategias metodológicas de aprendizaje. Entonces, tranquilamente podemos poner aquí, le borro esto y yo pongo lo que necesito. Y aquí inclusive puedo poner el nombre del grupo de quienes trabajaron, de ustedes, de las personas que van a trabajar aquí en esta parte de aquí, que los podemos ir armando para que ustedes puedan ir, o lo podemos ir borrando si es que queremos. Pero bueno, en este caso yo voy a poner los nombres de las 3 personas aquí y yo sé que las 3 trabajaron en este formato y esta asignatura. Y aquí vamos nosotros, aquí podemos ir agregando, arreglando, poniendo, si quiero de varias opciones, si quiero de una, bueno, la mayoría van a ser de varias opciones para no cambiar. ¿Sí? Y entonces aquí, por ejemplo, ya me va diciendo opción 1, yo pongo lo que es la respuesta correcta que tengo que ponerla aquí ya lo que va a ir, y si quiero más opciones voy añadiendo. Entonces ya me da todo listo solo para que yo vaya llenando la pregunta. Dependiendo del tema, es mucho más fácil ir haciendo así hasta completar. Y si yo, por ejemplo, esto ya no necesito, esto de aquí, escribe la tercera pregunta. Como no tengo nada, yo aquí pongo directamente la tercera pregunta, pongo que no es de respuesta corta, sino de varias opciones y añado opción 1, opción 2 y voy añadiendo más opciones. Y si no me interesa esa está mal, la borro tranquilamente aquí y puedo volver a poner otra pregunta. No sé si en esto a ustedes se les facilita o hacemos en un Excel, aunque es un poco más difícil porque nos tocaría obligatoriamente pasar acá, pero podemos hacerlo en un Excel, no pasa nada, si es que se les facilita. Pero aquí, por ejemplo, yo ya compartiría solo el link. Compartiría con la persona, en este caso con los compañeros, y ponemos grupo 1, siguiente link, grupo 2, siguiente link, si grupo 3, siguiente link, y vamos poniendo ya por grupos hasta los grupos 5. No sé si en este caso se les facilita el Google este formato allí para trabajar, porque ustedes sí tienen y pueden tranquilamente, tienen la cuenta de la institucional que pueden ir aportando ahí, o las trabajamos en Excel. ¿Cómo se les facilita a ustedes más? Para esto, para el Google, necesito tener obligatoriamente internet y necesito tener la luz. En el Excel no necesito tener ni luz ni internet, pero en cambio es un poco más difícil para trabajar en conjunto. No sé cómo a ustedes se les facilite. Yo quiero darles ese espacio para que ustedes me digan y ver cómo, más que todo por lo de la luz. ¿Qué dicen, chicas? Ese formato está bien, doctorita, pienso Sí, está yo. bien Está más bonito, fácil. está fácil porque Ajá. ya no tienen que ir, o sea, ya queda listito, ustedes solo lo revisamos acá, lo vamos repasando, se puede decir. Nada más. Lo vamos repasando y vamos viendo a ver qué puntaje vamos teniendo. ¿Ya? Entonces, eso para ir entonces haciendo ahí, pero los grupos les voy a pasar en el Drive. No más que quiero saber cuál sería la niña que está con la tesis para sacarla del grupo de allí y porque ella tiene que continuar con su tesis, su desarrollo de tesis. ¿No saben el nombre de su compañera que está haciendo tesis? ¿De pronto alguien sabe? La compañera Masa Melania, hoy está Mel haciendo tesis. Masa Melania, déjeme ver. Sí, me dijo ese día, Masa Melania Cumbicus. Ya, entonces ese grupo, por ejemplo, miren, no queda, no va ella a aportar ahí porque ella tiene que trabajar su tesis. Ella, yo voy a ponerle aquí, ella tiene tesis, perfecto.
¿ya? Solo ella es la que no aporta. Entonces queda un grupo de 2 y los demás de 3. ¿Sí? Los demás grupos quedan de tres para poder ir trabajando. Eso vamos a hacer en el transcurso. Bueno, mañana también les voy a explicar nuevamente esa partecita para que quede clara cómo lo vamos a ir trabajando y les explico también lo que tiene que ver em, con el programa de intervención, que es lo que pues en sí vamos a hacer en esta semana que viene, que es lo que necesitamos nosotros ir haciendo. A ver. Ahora bien, chicas, este, a ver, voy a cerrar esto. Voy a